O sea, se les veía que estaban escuchando tensos, o sea, muy atentos a lo que allí se estaba, a lo que se les estaba diciendo. Yo creo que es una visita que hará historia, vamos, una cosa a mí me parece que en Ratzinger, bueno, chicos, se ha producido una cierta transmutación, Es decir, el cardenal de las vigilantes de la Santa Doctrina, el cardenal estricto, que parecía que era un referente, teólogo, ¿no? Un referente de la ortodoxia teológica más severa, yo creo que está viviendo un proceso, está proyectando una imagen de humanización que antes le alejaba. Es otro. Debe ser que si el sacerdote imprime carácter, la silla de Pedro también tiene lo suyo. Es otro, o es un cliché que antes le habían formado, ¿no? Y de hecho su primera encíclica fue Dios es amor, o sea, fue el núcleo. ¿Qué le llaman? Teocón. Salvador, en fin. Es algún periódico de desafecto, digo. Bueno, vamos a ver, tenemos que pasar a otro asunto. Yo me gustaría que Rafael Miner, antes de marcharse, porque Rafael Miner, sabemos que en Alba sigue con mucha atención los movimientos ciudadanos de padres que están objetando contra la polémica asignatura de educación para la ciudadanía, o para el adoctrinamiento, como también se la llama, y nos ha llamado la atención que el gobierno del Partido Popular de La Rioja, según leemos en lanación.es, ahí van a ver la información, bueno, pues esté poniendo trabas a los padres que se niegan a que sus hijos cursen educación para la ciudadanía por considerar que viola su derecho a elegir la educación moral y religiosa que desean. Y esta comunidad autónoma encargó un informe a sus servicios jurídicos que niega la existencia del derecho a la objeción. No obstante, los padres pueden exigir el reconocimiento de su derecho en los tribunales. Según denuncia la organización Profesionales por la Ética, estoy leyendo esta información que ustedes pueden leer en lanación.es, el documento tiene graves fallos. Para empezar, no cita en ningún momento los artículos 16.1 y 27.3 de la Constitución, que recogen los derechos fundamentales contra los que incide la polémica asignatura. No es este el único lugar que está actuando con tibieza y niega a los padres un derecho reconocido incluso por la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Otras comunidades autónomas siguen trabajando en la línea contraria. Es el caso, por ejemplo, de Valencia, que está preparando una orden que regule los pormenores de la materia. En fin, nos ha llamado la atención esto de La Rioja. Creo que en lanación.es, publicación en la red del Grupo Intereconomía, se puede llamar publicación, en fin, periódico en la red. En cualquier caso, han intentado hablar con este consejero de Educación, que no sabemos quién es, yo no lo conozco, vamos. Y está desaparecido en combate porque no tiene a bien ponerse. Desde aquí podemos hacer una llamada al presidente de La Rioja, al señor Sanz, hombre, que, en fin, reconsidere este asunto, porque eso va en clara contradicción con lo que están haciendo sus colegas en Valencia o en otras cosas, aquí en Madrid, sin ir más lejos, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que dejar claro, que esto no es un problema de opinión, ni es un problema de subjetivismo o de partidismo. Lo primero que hay que dejar claro es si la asignatura es una materia en la que se adoctrina a los jóvenes y a los niños en el terreno moral, en el terreno de la ética individual y social, o simplemente es una asignatura en la que se enseñan y se transmiten valores universales, constitucionales, que todos los españoles aceptan. Eso es lo primero que hay que aclarar. Bien, eso es muy fácil de aclarar, porque claro, no es un problema de opinión. Hay 4 puntos. No, hay que coger los textos. Claro. Entonces yo he leído algunos textos de algunas editoriales homologadas. Aquí hemos además puesto de manifiesto homologadas por la autoridad educativa, y afirmo que constato que efectivamente se propaga, se impulsa, un determinado modelo socioeconómico que será muy legítimo y de pensamiento, pero que se impulsa un cierto modelo de familia, se recomienda o se presenta con una luz muy favorable pues una cierta concepción de lo que ha de ser la política internacional. Es decir, es claramente una asignatura que adoctrina a los jóvenes y a los niños en una determinada concepción ideológica. Bien, como eso es inconstitucional y es intolerable, yo creo que me parece muy bien que los padres objeten. Ahora, dicho esto, hombre, lo que es muy extraño es que el Partido Popular
realice políticas distintas en este terreno en distintas comunidades. Eso es una cosa esa es la contradicción que estamos poniendo de manifiesto. El Partido Popular es un gran partido nacional y debe tener en estas cuestiones, sobre todo en una de esta importancia, una posición homogénea en todo el territorio nacional. Algunas de las literalidades de los textos que hay recogidos son tan claramente ideológicos en una dirección que a mí me ha recordado los antiguos libros de formación de espíritu nacional, cuando intentaban evidentemente crear un biotipo de ciudadano afecto a los principios de régimen. A ver, Rafael Miner, por favor, brevemente, porque felizmente este programa crece, aumenta, no solamente el número de espectadores, también en minutos de publicidad, cosa que nosotros les agradecemos, porque en fin, tenemos que agradecerle a nuestros clientes que depositen esa confianza y tenemos que hacer alguna pausita más. Pero venga, Rafael Miner, Rafael Miner o Lorenzo Dávila. Qué inteligentes son nuestros anunciantes. Hombre, por favor, y nuestros espectadores y oyentes mucho más por acompañarnos. Sí, yo simplemente quería comentar un poco a lo que decía Alejo, que si de verdad se produce este adoctrinamiento, ¿no? y es inconstitucional, pues bueno, que sea el Tribunal Constitucional quien lo decida, ¿no? Es decir, que sea realmente, si de verdad se incurre en esta inconstitucionalidad, pues que lo decida el Tribunal Constitucional. O sea, que hacemos la barbaridad y a los tribunales, ¿no? No, en principio quiero decir que en principio planteas como que es tu constatación, ¿no? No, la mía, cualquiera, tú mismo puedes verlo. Bien, bueno, pues... El capitalismo es malo, el socialismo es bueno. Yo por eso te he dicho, Antonio, alguna vez... Las familias de dos papás y dos mamás son estupendas. Yo te he dicho alguna vez, Antonio, que sería conveniente, aunque se haya dado otras veces, de dar de vez en cuando, cada día soltar un capitulito, para que la gente adquiera... Depende de cada texto. Adquiera la conciencia. La de manifiesto que hay textos que están homologados, como decía Alejo, en los que se dicen cosas. Antonio, yo pienso que... Por ejemplo, se descalifica el Partido Popular. Lorenzo tiene razón en que si hay diversos tribunales superiores de justicia, varias comunidades autónomas, pues tendrá que hablar el Supremo y en su caso si se vulnera la Constitución, pues el Tribunal Constitucional. Ahora, eso tiene un riesgo evidente con esto y con otras cosas, ¿no? Y es convertir a los tribunales, igual que al Parlamento, en la fuente de la norma moral, de la ética, del comportamiento de los ciudadanos. Son los padres que son libres de elegir. El Constitucional, hay un artículo, el 27.3, que dice que son los padres los que son depositarios de ese derecho. Eso está en la Constitución. Sí, con lo cual, si se constata claramente que eso, yo creo que una lectura mínimamente reposada y aséptica del asunto constata claramente que hay una actitud invasiva en ese derecho de los padres en muchos aspectos, con lo cual eso además de que, como ha dicho Alejo, es sorprendente que haya varias comunidades autónomas, consejerías de educación con posiciones diferentes en el Partido Popular. Esto ya, desde un punto de vista estrictamente... desde un punto de vista de la ética, O sea, yo creo que en ese sentido, determinados valores éticos de comportamiento social sí que pueden tener mucho que decir los tribunales. Yo quisiera brevemente decir, porque no soy un experto en la materia, pero me parece que hay una cosa que por lo menos resulta clara. Primero que es peligroso meterse en cuestiones ideológicas cuando se trata de enseñar, porque educar es otra cuestión que está más en el terreno de los padres. Y en segundo lugar, que si tenemos claro que es tan peligroso iniciar ese camino, hombre, quienes lo han iniciado, que no son otros que los del gobierno anterior, que sigue siendo ¿no? Deberían haber intentado, si querían realmente incidir en esos valores universales con los que se ha revestido esta política concreta a nivel educativo, ahí sí que deberían haber intentado un verdadero pacto parlamentario que hubiera recogido suficientemente las sensibilidades que habría que haber recogido. De no haber salido como debiera haber salido, yo creo que lo mejor habría sido no meterse en ese huerto, ¿no? Bueno, señores, perdóname, Lorenzo, brevemente, sí que tenemos que... No, simplemente que sí que estoy de acuerdo en lo que ha dicho en estos momentos Miguel. Yo lo que creo que en esta asignatura, o por lo menos la filosofía de la asignatura, no es más que establecer unos principios de tolerancia. Y yo creo que eso está bien. Pero eso debería que el consenso en estos casos es necesario. Que al niño, al joven, en la escuela se le inculquen los valores constitucionales, libertad, y principios de tolerancia. Libertad, pluralismo, tolerancia, respeto a los demás, igualdad, derechos humanos, igualdad.
Me parece fantástico. Pero coge los textos y verás tú mismo. Es una cuestión de revisar textos. Lo haremos además, Bueno, señores, querido Rafael Miner, antes de irte, voy a mostrar la portada de Alba del número de mañana. Este es el número de mañana, insisto, de Alba. Y como vamos a hablar de ello, pues ven ustedes qué llamativo titular. Agua para todos. Lema del Vaticano en la Expo Zaragoza 2008. Ánimo de entrar en polémicas políticas, la Santa Sede habla de compromiso y de responsabilidad moral en relación con el agua. Fijaos qué asunto este más interesante. Como vamos a hablar del agua, ven ustedes que esto también ocupa buena parte de la portada y del contenido del semanario. No me adelanten ustedes acontecimientos, querido Miguel. Nos vamos sobre ruedas hasta la primera...